Bueno, vamos con un tutorial de Kotlin para poder continuar haciendo proyectos más complejos. Vamos a crear un nuevo proyecto con una async activity, con empty activity. Voy a llamarlo Kotlin. El nombre del paquete acá, como siempre, seduc. Voy a dejarlo en la configuración por defecto y voy a avanzar. Bueno, en este proyecto, entonces voy a crear un nuevo archivo, clic derecho new, Kotlin file. No Java class, sino ni Kotlin class, sino file, Kotlin file. Y le voy a poner basic, porque vamos a ver lo básico de Kotlin. Solamente hay un nombre de paquete, no hay nada más. Entonces voy a crearme una función, aunque no hemos visto funciones. Para crear una función en Kotlin utilizo la palabra fun y el nombre de la función. Voy a crear una función main para poder ejecutar lo que vayamos a hacer. Sí, inmediatamente cuando yo creo la función main se activa el run. ¿Qué hay que saber de Kotlin? Bueno, inicialmente, que lo más básico, cómo declarar una variable. Para declarar una variable utilizo pues la palabra var y el nombre de mi variable y almaceno algún valor en ella. Y para declarar una constante utilizo la palabra val. Esa es la forma de declarar variables y constantes en Kotlin. Pero yo también puedo declarar una variable de forma explícita. Es decir, decirle qué tipo de dato va a tener mi variable. Por ejemplo, si quiero crear una variable de tipo entero, yo puedo decirle que sea int. Y así no tengo que darle un valor para que Kotlin reconozca. Después puedo almacenar en ella cualquier cosa. O puedo crear una variable tipo float. O una variable tipo double. Casi los mismos tipos de datos que en Java, además del long. Listo, flotante para 6 decimales y double para más de 12 decimales. También hay variables, bueno, también le puedo decir a una variable que va a ser string. Saben que el string almacena caracteres alfanuméricos, números y letras. Y por supuesto, pues también están las variables booleanas, verdadero y falso. Esos son los tipos, algunos de los tipos de datos más comunes en Kotlin. Existen otros, pero con esos podemos trabajar. Ahora las funciones. Bueno, voy a declarar una variable acá. Bueno, ya tengo una, número 1 y 2, 2 y 3. Voy a pedirle datos al usuario. Para imprimir datos en pantalla, voy a utilizar el print line, print
o print line para escribir líneas independientes con salto de línea, es decir, que automáticamente baje a otra línea, busque otra línea. Entonces vamos con operadores aritméticos. Para concatenar en Kotlin utilizo el operador más y voy a agrupar esto en paréntesis para sumar número 1 y número 2. Bueno, dice que los números tienen que estar inicializados. Porque voy a inicializar estos números. Para inicializar el flotante tiene que ir acompañado de una F. Ok, entonces cuando tenga la suma de los números voy a darle play o run. Los operadores aritméticos son los mismos que en Java. Más para sumar, menos para restar, el slash para dividir y el asterisco para multiplicar. Bueno, si tienen este problema, una actualización del Gradle, del SDK, lo que hay que hacer es ir al Gradle, a este archivo KTS, y modificar la versión del Gradle hasta que llegue una actualización que corrija este problema. Y sincronizo. Voy a cerrar aquí y ejecuto nuevamente. Sinceramente me dio un error porque decía que no encontraba la clase basic.kt, o sea, el archivo class, pero lo ejecuté nuevamente y me dio la suma. Bueno, en este caso es 0. Yo voy a pedirle unas variables, voy a pedirle valores al usuario con un print line. Voy a pedirle al usuario que ingrese un número y voy a almacenarlo, el número 1, y utilizar la función readline para leer ese número. Aquí me lanza un error porque mi variable es entera y yo estoy recibiendo un string. Todo lo que yo recibo por teclado es string, como en Java. Entonces debo convertirlo con la función toInt. Los casting o conversión de tipos en Java, en Kotlin se hacen con esta función o con estas funciones. toInt, toDouble, toString, y hago lo mismo con otro número. Ingrese otro número. Este no puede ser toInt porque es flotante.
Entonces adivinen qué, flotante. Y me pide un número. Listo. Esos son los operadores. Entonces puedo hacer lo mismo con la resta, por ejemplo. Y con los demás operadores. La resta que me da negativa porque el primer número es más grande. Ya, entonces vamos a ver las funciones, porque aquí se nos está creciendo mucho el código. Eso con las variables y constantes en Kotlin. Var y val, var para definir variables y val para definir constantes. Valores que no pueden cambiar o no van a cambiar durante el código. Si yo trato de cambiar val y darle otro valor, me va a decir que ese valor no puede ser reasignado. Entonces ya no tengo que decirle como en Java que le decía start y final para definir una constante. Solamente utilizo la palabra val. Y puedo hacer conversión de tipos sin problema. Si por ejemplo quiero convertir, no quiero sumar número 2, sino esta cadena. Lo puedo hacer sin problema. Cadena es un string, por eso me saca el error. Por lo que debo pasar a un tipo válido. Y eso con la conversión entre tipos. Entonces ahora vamos a hacer funciones para poder hacer las operaciones básicas. Como les decía, para declarar una función, al igual que este main, utilizo la palabra fun, el nombre de la función, paréntesis, y agrupo todo el bloque de código con llaves. Esta función lo que va a hacer es recibir dos números y sumarlos. Voy a imprimir la suma aquí, entonces voy a traerme el código que hay aquí de suma. Número 1 y número 2 no los reconocen, no están definidos. Voy a pasárselos aquí como argumentos. Bueno, si han llegado a este punto, deben tener una noción básica de programación orientada a objetos. Por lo que voy a obviar esta parte de explicar qué es una función con parámetros. Voy a cambiar acá estas variables para evitar cualquier conflicto. Bueno, en una función resulta que yo debo definir el tipo de dato de forma explícita. Tengo que decirle esto qué tipo de dato es. Entonces voy a decirle que recibe double y que recibe double para no tener problema. Y voy a hacer lo mismo con la función restar. Una función que se llama restar. Y en vez de la suma, haga esta resta. Bueno, esto lo tenía acá. Entonces ahora recibo dos números y llamo la función que quiera. Para llamar una función la llamo por su nombre.
sin problema. Sumar recibe 2 double. Entonces número 1 y número 2. Y aquí me va a dar un error porque él espera un double y encontró un entero. Recuerden, yo puedo jugar con los tipos de datos. Y lo mismo con el flotante. Cuidando que no haya pérdida de precisión si está trabajando con decimales. Es decir, si yo sumo decimales, manejo como entero y necesito los decimales sí o sí, pues voy a tener pérdida de datos. Entonces debo cautelar este manejo de datos de acuerdo a lo que yo necesito. Bueno, acá el main solamente llama la función sumar, por lo que solo se imprime la suma. Restar, si ven, está en otro color, porque nunca es usada, no la he llamado. Para llamarla, lo llamo de la misma forma. Y así me podría hacer todas las operaciones básicas. Entonces restar, le paso los parámetros y me imprime la resta es tanto. Esto con las funciones. Ahora una función con retorno, porque no todas las funciones imprimen. Algunas funciones devuelven un valor y yo necesito que me devuelvan un valor para trabajar con él. Entonces las funciones, ponerla aquí, función con retorno. Entonces, el retorno en Kotlin se hace de la siguiente forma. Escribo 2 puntos después del paréntesis y el tipo de dato que retorna la función. En este caso me va a retornar un valor decimal, un double, que es la suma o la resta en estos dos números. Acá me está dando un error porque se espera una expresión return, un retorno. ¿De acuerdo? Entonces en vez de imprimirme me va a retornar ese valor y yo, pues para poder verlo, tengo que imprimirlo. ¿Verdad? Entonces llamo la función restar. Llamo la función restar con un print, porque esta función me devuelve un número, que es la suma, la resta, el resultado de la resta. ¿De acuerdo? Eso con las funciones, el llamado a las funciones, función con parámetros y función con retorno. Ahora vamos con las estructuras condicionales, que son muy necesarias, son indispensables. Entonces, preguntémosle al usuario qué quiere hacer él. Ingresa un número, ok. Ahora vamos a preguntarle qué quiere hacer. ¿Qué desea hacer? Los puntos. Voy a bajar, cambiar de línea con backslash n para hacer un salto de línea. 1 sumar, otro salto de línea. 2 restar. Aquí no es necesario salto de línea, sino hay más opciones. Listo. Y después de esa instrucción, pues yo voy a leer, voy a declarar una variable que se llama opción
y voy a leer con un readline la opción que marca el usuario. Y a continuación voy a preguntar los if, la estructura de los if es lo mismo que en Java. Yo pregunto si opción es igual, doble igual, operadores de comparación, igual que en Java, doble igual, diferente de esta forma, mayor, igual. Le voy a decir, si es igual a 1, entonces haga en el bloque de código con las llaves sumar. Llame la función sumar. Esto es igual que en Java. Y pues obviamente el if tiene su else si es necesario. En este caso lo es. Si no, llame la función restar. Ejecuto. Deseo sumar, suma. Eso con la función if no hay mayor ciencia, es igual que en Java. La sintaxis es muy similar. Bueno, ahora vamos con otra estructura que es muy poderosa, que es el when. El when es como un switch. Es un switch, pero nos va a servir muchísimo para muchas cosas y nos va a ahorrar más código. Entonces, ¿para qué se utiliza el switch? Recordemos, supongamos que yo tengo más de dos opciones entre las cuales escoger. Vamos a crear una función aquí, dividir. Por lo que tendríamos que preguntar, bueno, si no es 1, entonces puede ser 2 o puede ser 3. Entonces yo voy a preguntar else if opción igual a 2 y al final el else sería la resta, ¿verdad? Voy a hacerlo como hicimos la función sumar, pero dividir. Bueno, dividir no existe. Vamos a crearla. Vamos a crearla aquí. Y el operador de división, que es el slash. De acuerdo, entonces tengo entre if, else if 2 y si no, pues es si no es división. Bueno, sin embargo, los usuarios pueden darle otra opción que no sea 1, 2 o 3. Y si el usuario pone 4, ¿qué hago? Entonces voy a hacer un else para decirle al usuario que ingrese una opción válida. Debo pensar en todos los casos. Y aquí ya tengo un menú para hacer 3 operaciones básicas. Quiero dividir. Bueno, el copy paste. Vamos con el copy paste.
Entonces miren con los if, si yo tengo más operaciones como la multiplicación, el módulo, raíz cuadrada, voy a tener muchos if anidados y eso no es una buena práctica. En algún momento me voy a perder. Por lo que en este caso es muy útil una estructura como el when. Bueno, entonces para reducir la complejidad de los if anidados vamos a utilizar el when. De hecho, cuando yo pongo el cursor sobre el if me dice que los if en cascada deben ser reemplazados con when. Por lo que aquí voy a utilizar la sentencia when. When recibe una variable igual que el switch de Java y tiene un comportamiento de acuerdo a esa variable. Y ese bloque de código lo agrupamos entre llaves. Y lo que yo voy a preguntar aquí es opción, que es mi variable. Entonces, si opción, cuando opción sea 1, lo magnífico de esta estructura es la sintaxis. La sintaxis es súper sencilla. Y voy a evitarme bastante código. Entonces, le digo, cuando la opción sea 1, haga esto. Cuando la opción sea 2, haga esto. Y cuando la opción sea 3, haga lo siguiente. Por supuesto, si no se cumple ninguna de las condiciones, debe tener un else. Y no sé si se dan cuenta, pero estamos reduciendo muchísimo el código y el when. No voy a cortarlo, voy a copiarlo, voy a dejarlo aquí para compararlo. Y lo que voy a hacer es comentar este código de if, solo para que se vea. La diferencia con el when. Nos ahorramos mucho código y el when tiene la facultad de que se puede trabajar con la cláusula de return de una función. Return, por ejemplo, si en vez yo de invocar una función o si quiero guardar este valor, le puedo dar return y si tengo una función que espere un valor desde el when, yo puedo hacer que el when retorne ese valor en una variable. Entonces me ahorro muchísimo código. Si yo llamo una función, la función retorna algún valor dependiendo del when. Lo puedo hacer con esta sintaxis. Listo, eso sería lo bueno. Una estructura muy práctica, si se fijan, muy sencilla, muy similar al switch, que ahorra mucho código. Bueno, ahora con las estructuras de datos. Entonces, en Kotlin hay varias estructuras de datos, hay arreglos, hay listas, mapas, sets. Vamos a ver un par, pues porque no alcanzaríamos a verlas todas. Pero les voy a comentar un poco de cada una. Entonces, para crear una estructura de datos en Kotlin, yo solo tengo que crear un objeto y llamar esa estructura. Por ejemplo, aquí tengo una lista. List of, una lista de, que es una colección como se ve acá. Bueno, esas colecciones son listas de objetos
muy similar a los arrays, más dinámicas, pero pues siguen siendo inmutables, o sea, no puedo agregar elementos. Entonces, para poder editar esta lista, yo creo el elemento de forma mutable. Mutable list of. Eso me permite a mí crear una estructura de datos mutable que pueda agregarle elementos, eliminar. Es como un array list. Entonces, aquí entre los angulares va el tipo de dato que yo quiero crear. Yo puedo definir una array list, una lista mutable de tipo string. Y aquí entre paréntesis irían los elementos. Supongamos que yo quiero los días de la semana. Entonces sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No sé por qué utilizar una lista tan larga. Se lo puedo hacer con 3 elementos, pero bueno, es un toque. Ya tenemos entonces esta lista. Bueno, si yo le defino los tipos de datos de mi array list, de mi lista mutable, todavía lo sigo llamando array list, no necesito definirlo acá. Sí, esta es la definición explícita de Kotlin. Como cuando yo defino una variable y le digo el tipo, pero pues si le doy el valor de la variable, él deduce el tipo, me dice, no, es string. Entonces puedo hacerlo de esa forma, ¿de acuerdo? Y ahí tengo mi lista. Entonces ahora para manipular mis elementos, por ejemplo, para acceder a un elemento de la lista, lo que tengo que hacer es llamar la lista. No voy a poner no listas, sino lista. Agreguemos el domingo. Voy a agregar un elemento. Primero, pues lista, punto, cuando miren todos los métodos que tengo para manipular la lista, se van a dar cuenta que es muy similar a las estructuras de Java. Incluso algunas estructuras se parecen a Python, por ejemplo los mapas. Por ejemplo, acá tengo el método add para agregar un elemento. Voy a agregar domingo. ¿Listo? Y voy a imprimir la lista. Y por el momento voy a comentar este código para poder probar las listas. Ya que estamos trabajando con estructuras de datos, quiero que nos enfoquemos en esa parte. Listo, acá tengo mi lista. Si quiero acceder a un elemento en particular de la lista, solo tengo que decirle, bueno, por ejemplo, almacenar aquí el primer elemento de la lista. Entonces le digo lista, punto, y selecciono, bueno, puedo utilizar el index of para acceder al elemento.
o puedo utilizar la posición. Entonces, las estructuras de datos parten de 0. La posición 0 sería el primer elemento de la lista. Bueno, aquí voy a imprimirlo. Voy a decirle primer elemento. Voy a utilizar interpolación para hacer esto. Entonces hay algo que se llama interpolación en Kotlin y en varios lenguajes que me permite a mí, en vez de concatenar, incluir variables dentro de una cadena de texto. Y es muy útil, muy común cuando yo quiero imprimir una cadena pues más una variable. Por ejemplo, acá podría concatenar primero al final de la cadena con más, pero pues teniendo la forma de concatenarlo va a ser mucho más natural escribir el texto completo y fluido y ponerle el signo peso para que me reconozca esto como una variable y no como parte de la cadena. ¿Listo? Esa sería la forma de acceder a un elemento de la lista mutable. Tenemos otras estructuras, por ejemplo el mapa. Los mapas que son muy prácticos, los mapas son muy similares a los diccionarios en Python. Hago la similitud con Python por ser un lenguaje que están trabajando y es un lenguaje pues, que se está trabajando mucho ahora para todo. Dice entonces para crear un mapa lo mismo, puedo crear un mapa de map of o puedo crear un mapa mutable. Miren, tenemos estos elementos mutables, también tenemos un set. El set también es una colección de elementos en Kotlin, pero a diferencia de las listas son desordenados. Cuando yo necesito trabajar muchos datos, no me importa el orden, trabajo un set. Además el set tiene una propiedad bien interesante que es que no me permite repetir un elemento dentro de la colección. Por ejemplo, yo podría repetir aquí sábado, podría repetir lunes y la lista no lo validaría, la lista mutable, mientras que el set sí. Y pues el mapa funciona un poco diferente. Funciona, recuerden, puedo definir el tipo o puedo simplemente crear los elementos. Entonces funciona con la estructura de clave valor. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir que esta misma lista, lunes, para utilizar esta lista, voy a crearla, pero le voy a dar una clave para encontrar cada elemento. Por ejemplo, esto. Voy a decirle que al 1 le asigne el lunes. Puedo hacerlo al contrario igual, pero pues esta va a ser mi clave. Clave, valor. Clave, valor. Al 2, asignele 2 a martes. Y así sucesivamente. 3 a miércoles. 2. Entonces, como les decía, tiene un funcionamiento muy parecido a los diccionarios, donde yo a través de una clave recupero un valor. Muchas estructuras trabajan con esta dinámica. Y pues para recuperar elementos de los mapas, pero hay una lista, table map,
No, primero no, voy a decirle, voy a recuperar un día. Yo tengo el mapa. Y a través de la clave recupero su valor. Entonces la clave sería, por ejemplo, 2. Si yo le digo mapa 2, y aquí imprimo día de la semana, recuerden con interpolación. Martes. Listo, a través de su clave puedo recuperar el valor. Si yo quiero cambiar un elemento, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, decirle que este elemento que tiene índice clave 2 ahora no va a ser martes, sino que va a ser Tuesday. Tuesday. Y esa forma de editar un elemento en un elemento de la lista. A ver, estoy imprimiendo. Ah, ok. Tengo que hacer esto antes de la asignación. Antes de recuperar el valor. Hago la edición, ahora recupero el elemento y ahí sí cambia. Ok. Y ya ese elemento reemplaza a martes en la lista. En el mapa. Bueno, esas dos estructuras de datos son muy prácticas, como les decía, hay otras, funcionan muy similar, se definen muy similar y las pueden revisar. Para recorrer estructuras de datos siempre es muy necesario, se hace muy necesario los bucles. Entonces, para trabajar con bucles, tenemos el típico for. El for en este caso tiene una sintaxis más práctica. Por ejemplo, yo defino un iterador y en mapa. Yo le digo para el iterador en mapa y no tengo que definir el tamaño, no tengo que decirle hasta dónde. Simplemente decirle lo que quiero recorrer y qué quiero hacer. Lo que quiero imprimir son... Ok, entonces para imprimir esto sería imprima el elemento y de mapa. Y vamos a imprimir toda la lista completa con su clave y valor. El for tiene la misma dinámica que en otros lenguajes, una estructura muy similar, solo que la sintaxis es más simple. Y pues el while, entonces aquí le voy a decir, ustedes saben que para el while hay que crear el iterador. Yo le voy a decir que mientras mi iterador sea menor que lista, voy a hacerlo con lista. .count, en vez de .length se utiliza .count. Listo, mientras mi iterador sea menor que la lista, entonces imprima
el evento iterador. Y después de eso tengo que aumentar el iterador, si no esto se me va a volver un ciclo infinito. El operador de incremento en este caso, bueno, puedo utilizar el más 1 de esta forma, o más simple puedo utilizar el más. Y de esta forma yo puedo recorrer estructuras de datos en Kotlin. En Kotlin el objetivo también es poder trabajar orientado a objetos. Entonces, para trabajar orientado a objetos, yo puedo crear clases y objetos. Para crear clases hay una sintaxis muy simple. Simplemente utilizo la palabra reservada class y mi clase. Y una clase tiene esta estructura. Y pues como tiene paréntesis, entre los paréntesis yo puedo declarar los parámetros de esa clase. Por ejemplo, puedo decirle que esta clase va a ser una clase persona. Entonces va a tener un nombre que va a ser string y va a tener una edad que va a ser entero. Y pues en el bloque de código lo que voy a hacer, si voy a declarar funciones, pero acá ya estoy creando una clase y estoy creando un constructor, sin necesidad de hacer código adicional. Si yo quiero crear un objeto de esta clase, solamente basta con llamar a mi clase y pasarle los parámetros que yo quiero. Entonces aquí voy a ponerle los parámetros que recibe la clase, que es un nombre y una edad. Acabo de crear un objeto tipo mi clase. Bueno, y si tengo una función dentro, simplemente defino esa función dentro y puedo acceder a ella desde el objeto, como en los demás lenguajes. Objeto punto, el operador de resolución de ámbito, hasta ahora vamos a utilizar el punto para acceder a ese parámetro, para acceder a ese miembro de la clase. Y bueno, aquí me hacen falta los parámetros que me pide el método, que es número 1 y 2, pero pues como comentamos el código, no me va a reconocer ahí nada, le voy a pasar los números. Esos números son double, deben tener el formato double. Y por último, de lo básico de Kotlin, vamos con los opcionales o la anulabilidad de Kotlin. Resulta que en Kotlin, trabajar con los tipos de datos, pues, al ser un lenguaje flexible, dinámico, de tipado dinámico, yo puedo cometer errores al definir los objetos, al definir los tipos de datos o trabajar con los tipos de datos, pasar valores entre funciones. Entonces, cuando yo creo una variable, en ocasiones yo voy a poder trabajar esa variable como con un valor vacío, null. A veces cuando recibo una variable, esa variable puede estar vacía. Pasa, por ejemplo, cuando hacemos cambio entre activities, que yo quiero pasar de un valor de una activity a otro.
ese valor puede ir vacío. Si ese valor está vacío, entonces la forma de yo garantizar poder manipular ese valor es primero definiendo un tipo de dato exacto para decirle, bueno, yo sé que voy a recibir un tipo de dato string, pero también puede estar vacío. Entonces, como puede estar vacío, bueno, tengo una variable que se llama variable 2. Como puede estar vacío, para asegurarme de poder manipular ese tipo de datos, yo le pongo este operador de interrogación. Significa que yo no sé si voy a recibir un string o voy a recibir un valor vacío, pero puedo manejar ambos. Entonces, si al momento de recibir la variable está vacía, simplemente va a estar vacía. Puede tener valor null. Pero si mi variable viene con una cadena de texto, vale. ¿Por qué el error? Esto es un valor. Si mi variable viene con una cadena de texto, pues yo voy a manejar esta variable con esa cadena de texto como string. Entonces vuelvo y repito, esto se da para cuando yo necesito trabajar una variable que puede tener valor null, que después puedo querer resetear el valor, puede estar en algún momento del código sin valor, o cuando yo paso datos entre objetos, entre activities, o estoy esperando un dato y no sé si va a llegar vacío, no tengo la certeza de que vaya a llegar vacío porque el usuario puede dejarlo en blanco, o puede venir con null simplemente. Entonces yo utilizo el operador de interrogación. También puedo utilizar el operador de exclamación en algunos casos cuando yo quiero forzar ese valor. Si yo estoy seguro que el tipo de dato que voy a recibir es string, bueno, aquí estoy guardando null. Pero si él me está diciendo, bueno, yo no sé si ese valor va a llegar con null, yo estoy seguro que va a llegar con texto, entonces lo forzo, lo puedo forzar con doble exclamación. Cuando lo pida, el mismo editor lo pide. Bueno, y esto sería lo básico de Kotlin. Con esto ya se puede programar orientado a objetos, se pueden crear clases, objetos, funciones. Se pueden trabajar arreglos o, bueno, estructuras de datos para almacenar elementos más complejos que una variable, como las listas, sets o los mapas, que son muy prácticos y trabajan con clave de valor. Se pueden recorrer esas estructuras con bucles o ciclos, los ciclos for, while, y las estructuras condicionales que no pueden faltar, pues tienen la misma sintaxis de otros lenguajes, el if con su else, y viene la estructura when a reemplazar el switch de una forma mucho más práctica en su sintaxis. Entonces voy a descomentar el código. Este lo voy a dejar comentado para que se pueda comparar el if con el when y para que se pueda correr todo el ejercicio y todo el ejemplo. Una forma de comentar y descomentar bloques de código en Kotlin como tip se da con control shift y slash. Por ejemplo, este bloque de código control shift, aquí estoy dándole control shift slash y de esa forma puedo comentar y descomentar grandes bloques de código.
Bueno, espero que haya sido claro. Recuerden que toda la documentación la pueden encontrar en, en el sitio oficial de Kotlin, que es kotlin.org. Ahí está la documentación. Está explicado también lo mismo que hicimos acá. Y pues con mucho más fundamento.